pero también es de bendición. Amén. Vamos a iniciar esta reunión, hermano, y como título le puse a este tema, vasijas de barro. Antes, en la actualidad, usaban mucho el barro. El día de hoy, pues las mujeres ya casi no, ¿verdad? Ya es más utensilios de aluminio, de cerámica, de algún otro material, pero de barro pues ya casi no se utiliza. ¿O alguien lo llegó a utilizar? Amén. Y la verdad es que es una experiencia diferente cuando alguien utiliza utensilios de barro, ¿cierto o no? Pero bueno, vamos a entrar a este tema, hermano. Y quiero que vayamos en nuestras Biblias al libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Y cuando tengamos esta porción nos ponemos de pie para darle lectura. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Amén. Perdón, me equivoqué de cita, pero le voy a leer y otras les doy cuál es la cita. Dice la palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Amén. Dice que Dios ha depositado tesoros en vasos de barro. Amén. Como este que ustedes ven aquí, este es un vaso de barro. Y la verdad que pareciera insignificante, ¿no? Pero es algo muy glorioso lo que Dios nos quiere decir a través de esta palabra. Pero voy a iniciar dando una introducción, hermano. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios nos usa a cada uno de nosotros de diferente manera? ¿Cuántos creen eso? No es la misma manera que Dios utilice mi vida a los de alabanza, a un integrante de los hermanos de alabanza. No es la misma manera que Dios utiliza a un servidor que a alguien de oración. No estoy diciendo que uno es más que otro, todos son importantes dentro del reino de Dios, pero la manera en que Dios los utiliza es diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y aquí viene algo muy interesante, hermano. Cuando Dios busca a alguien para que le sea útil, no elige a alguien que tenga la capacidad. Pregúntale a su hermano que tiene al lado: ¿tú qué capacidad tienes? ¿Qué le respondió, hermano? Cuando nos hacen esta pregunta de qué capacidad tenemos nosotros, muchas veces nos cuesta trabajo responder, porque nos ponemos a pensar, pues yo qué capacidad tendré, porque pues no soy capaz absolutamente de nada. Muchas veces esa es nuestra respuesta que nosotros damos, pero ¿sabe, hermano? Esa es la respuesta que a Dios le gusta. ¿Y sabe por qué? Porque si nosotros nos ponemos a analizar a cada uno de las personas, cada uno de los siervos que Dios utilizó y que están escritos en la Biblia, muchos de ellos no tenían la capacidad en el momento en que se encuentran con nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos hicieron grandes milagros, pero no fue que hicieron esos milagros hasta que tuvieron el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Antes de que ellos tuvieran ese encuentro con Jesús, ¿qué eran? Pues algunos se dedicaban a diferentes cosas, otros eran cobradores de impuestos, otros eran pescadores, pero era posiblemente un cobrador de impuestos más, era un pescador más, pero eso era lo único que eran simples hombres. Y lo que Dios deposita en ellos, lo que Jesús deposita en ellos cuando camina con ellos en la tierra, es darles las capacidades para que le fueran útiles. Cuando Dios llama a Moisés, Dios sabía que Moisés era un hombre que tartamudo. ¿Y a qué lo manda? A que hablara frente al faraón. Y aquí nos damos cuenta de que Dios, si Dios eligiera a alguien por sus capacidades, ¿ustedes creen que hubiera elegido a Moisés? Absolutamente no.
yo me pongo a pensar que lo que posiblemente Dios le había dicho a Moisés, posiblemente él se lo había dicho en un lapso de 5 minutos. ¿Y cuánto tiempo se hubiera tardado Moisés? Por lo menos más de 5 minutos, sí. ¿Por qué? Porque dice que le costaba hablar. Pero aquí vemos que Moisés no tenía la capacidad, pero ¿saben qué sí tenía, hermanos? La disposición. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar en esta tarde. Cuando hablamos de una persona que tiene capacidades, lo asimilamos con una vasija que está llena. Este es un vaso y está vacío, pero ¿qué pasaría si yo le deposito el agua de esta botella dentro del vaso? Y si alguien más quisiera venir a depositar algo diferente, ya sea un agua de sabor, un jugo, no tendría la capacidad para poder recibir lo que la otra persona quiere depositar. Entonces, cuando hablamos de que una persona tiene la capacidad, la asimilamos con una vasija que está llena, que ya no puede aportársele algo más. Pero cuando hablamos de una persona que tiene la disposición, lo asimilamos con una vasija vacía, en la cual Dios viene y deposita lo que Él quiere depositar en nosotros. ¿Y qué es lo que deposita? Nos deposita dones, deposita talentos, deposita las capacidades, pero dice la Biblia que cuando Dios deposita algo es para que la excelencia del poder de Dios sea depositado en nosotros. Amén. ¿Y a qué voy, hermanos? Cuando Dios cuando Dios elige a Moisés, ¿qué pasó con él? Dejó de ser un hombre cualquiera para ahora ser un hombre diferente, útil, utilizado. Amén. Y eso que todavía no empieza, hermanos. Y quiero compartir el primer punto, y es: Dios busca vasijas vacías para llenarlas de Él. Una vasija que se encuentra llena es difícil que sea lleno de Dios. Y esto yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, hermanos. Cuando nosotros venimos a tener un encuentro con Jesús, nosotros veníamos buscando a Dios a nuestra manera. Muchos de nosotros nos enseñaron a buscar a Dios a una manera diferente, ¿cierto o no? Nos enseñaban que si pecábamos o íbamos en contra de la voluntad de Dios, bastaba con hacer una repetición de ciertas oraciones, ¿cierto o no? Y pensábamos que con eso ya éramos perdonados. Y cuando nosotros venimos a tener un encuentro con Jesús en la iglesia cristiana, ¿qué nos enseñan? Que Dios perdona, pero también nos enseñan que tenemos que hacer, que tiene que haber cambios en nuestra vida. Nos enseñan a que tenemos que dejar de pecar, tenemos que poner delante de Dios nuestras debilidades y depender solamente de Dios para que Él nos pueda ayudar. Pero pero veníamos buscando a Dios a nuestra manera. Y en alguna ocasión el pastor mencionaba una palabra que a mí me llamó mucho la atención, tiene tiempo que la mencionó, y él decía que necesitamos desaprender lo que hemos venido aprendiendo para aprenderlo de la manera correcta. Y eso se refiere cuando una vasija está llena, tiene que ser vaciada para que Dios pueda depositar algo nuevo y algo diferente en nosotros, ¿cierto o no? ¿Cuántos éramos vasijas que vinieron a tener un encuentro con Dios? Éramos vasijas y veníamos llenos. No veníamos llenos de capacidades, no veníamos llenos de talentos, veníamos llenos de enfermedades, veníamos llenos ¿de qué más? De circunstancias, de cargas, de preocupaciones. Pero ¿qué hizo Dios? Vaciar ese vaso para que Dios depositara algo totalmente diferente en nosotros, ¿cierto o no? Porque nuestra vida ya no es la misma a cuando nosotros venimos a conocer de Dios, ¿cierto o no? ¿O su vida sigue igual? Si sigue igual, tenemos un detalle. Si ha habido cambios para bien, eso es un reflejo de que Dios ha estado haciendo una obra especial en nosotros. Amén. Y cada vez que nosotros nos presentamos delante de la presencia de Dios, debemos de ser vaciados. Y eso nos lo dice nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Si usted gusta anotar las citas, yo le doy lectura, dice: luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso.
Y esto es un sinónimo, esto pudiéramos aplicarlo en nuestro diario vivir, en cada semana, cuando nosotros venimos a la iglesia. Muchas veces nosotros venimos cargados, venimos llenos de muchas circunstancias, de muchas cargas, y la invitación que nuestro Señor Jesucristo nos hace es: vengan a mí, depositen sus cargas, déjenlas. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere dar algo totalmente diferente. Si nosotros venimos cansados, es válido venir cansados porque muchos venimos de una semana de trabajo. Si nosotros venimos cansados, venimos con preocupaciones y salimos de la misma manera de la iglesia, entonces no le estamos dando la oportunidad al Espíritu Santo de que haga una obra en nosotros. Y ahí es donde debiéramos de preocuparnos. ¿Cuántos salen diferentes cada vez que vienen a la iglesia? Amén. Yo sí salgo diferente. Pregúntele a su hermano: ¿tú cómo vienes hoy? ¿Qué le dijo? Cansado. Pero dígale: no te preocupes, vas a salir diferente el día de hoy. Amén. El segundo punto que yo quiero compartir con ustedes es: la excelencia de Dios te hace diferente al resto de los demás. Vuelvo a leer esta porción: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Cuando nosotros venimos a tener ese encuentro con Jesús, dice que hay una excelencia que es depositada en nosotros, y esa excelencia se tiene que ver reflejada, hermanos. Cuando la excelencia de Dios se deposita en nuestras vidas, nos hace vasijas especiales. Ya no somos una vasija más, ya no somos una vasija más del montón, como comúnmente pudieran decir, sino que ahora somos una vasija especial. Y voy a poner un pequeño ejemplo con este vaso que yo compré. Yo ya tenía tiempo diciéndole a mi esposa que yo quería comprar un vaso y un cantarito de barro. Y muchos saben por qué, ¿no? Porque el agua, ¿cómo se mantiene? Se mantiene fresca, se mantiene fría. Y aunque nosotros metamos el agua a un refrigerador, al despachador, ¿qué pasa? No sabe igual. Cuando nosotros depositamos el agua en un vaso de barro o en un cantarito, agarra hasta un sabor totalmente diferente. Y yo lo que hacía cuando llegaba de trabajar, pues uno llega acalorado, llega cansado, llega con sed. Entonces yo lo que hacía ya no era tomar un vaso de plástico, ya no tomar un vaso de vidrio, ahora tomaba el vaso de barro, y a mí me gustaba porque me sentía diferente, me refrescaba más rápido. Entonces lo mismo pasa con nosotros cuando venimos a tener ese encuentro con Dios. Dios nos va haciendo excelente en cada una de las áreas de nuestra vida, pero esa excelencia se tiene que ver reflejada, hermano. Dios eligió a un hombre llamado Moisés para llevarle un mensaje. ¿A quién? Al faraón. ¿Y qué es lo que hacía Dios cada vez que él trataba con Moisés? Moisés se hacía un hombre de mayor excelencia. Y lo mismo tiene que pasar con nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene, lo que Él empieza a hacer es primero a limpiarnos, a quitar de nosotros lo que no es grato delante de Él, y empieza a depositar cosas, empieza a depositar dones, talentos, empieza a llenarnos de sabiduría, empieza a llenarnos de gozo, de una manera diferente de pensar. Y eso, hermanos, nos tiene que hacer diferentes al resto de los demás. ¿Cierto o no? Elías es otro ejemplo, hermanos. ¿Por qué? Porque Elías era un hombre que tenía muchas debilidades y muchas luchas. Y pareciera que cuando hablamos que tiene muchas debilidades y muchas luchas, pareciera que no habla de Elías, sino que habla de uno mismo, ¿no? Porque estamos llenos de debilidades y estamos llenos de circunstancias. Y Elías era un hombre muy similar a nosotros, por esto que yo les comento. Pero cuando él entra delante de la presencia de Dios a orar, su vida cambia por completo. De ser un hombre normal, un hombre común, llega a tener una comunión con Dios, y Dios lo que lo llenaba era que lo equipaba con lo necesario para poder realizar cada una de las tareas que Él le asignaba. En el libro de Santiago 1:17 nos dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes ¿a quién? ¿A cuáles? A las nuestras. Pero dice la Biblia: y oró
fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, la excelencia de Dios se había depositado en la vida de un hombre llamado Moisés, en la vida de un hombre llamado Elías, y esa excelencia, hermanos, así como lo dice Pablo, que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, así como las debilidades, las bajas pasiones que él tenía, que son semejantes a las nuestras, pero también quiero decirles que lo mismo que ha depositado Dios en la vida de un hombre llamado Moisés, en la vida de un hombre llamado Elías, también lo quiere depositar en nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que tener esa disposición, tenemos que estar vacíos en lo absoluto para que Dios nos pueda llenar a cada uno de nosotros. Amén. Y yo quiero decirles, hermanos, que hoy en día la excelencia se logra a través del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo, cada vez que nosotros venimos a la iglesia, yo veo, aquí nos han enseñado que nuestra vida, que la Biblia es como si fuera nuestro manual de la vida, y eso es muy cierto. ¿Por qué? Porque nos enseña a cómo vivir, a cómo llevar una vida que nos permita tener frutos. Porque una persona que no lee la Biblia, una persona que no tiene una comunión con Dios, pues su vida es un desastre, es totalmente diferente. Pero así como nosotros cuando íbamos a la escuela llevábamos libros, así lo mismo pasa con nosotros. Cuando venimos a la iglesia es como si nosotros fuéramos a la escuela, y cuando nosotros venimos a la iglesia, ¿qué es lo que traemos? Nuestra Biblia. Dígale a su hermano, ¿me puedes mostrar tu Biblia, hermano, por favor? ¿Qué le dijo, hermano? Pero cuando nosotros venimos, y pareciera que es un sinónimo, es un ejemplo. La iglesia fuera una escuela, es como, y así como nosotros vamos a la escuela para obtener una preparación secularmente, para obtener conocimiento secular, de la misma manera pasa con nosotros. Cuando venimos a la iglesia es como si nosotros fuéramos a la escuela, en donde aprendemos, en donde nos equipamos y donde salimos de una manera diferente. Cuando alguien va a la escuela y sale con conocimiento, eso es un sinónimo ¿de qué? De que puso atención y aprendió. Pero el que iba a la escuela y salía igual, pues eso quiere decir que iba a distraerse, ¿cierto o no? Pero Dios nos quiere equipar, Dios nos quiere preparar, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos no personas comunes, Dios quiere que nosotros seamos personas totalmente diferentes al resto de los demás. Si nosotros nos damos cuenta, Dios no ponía como que un listado o un checklist de lo que tenía que cumplir las personas para que fueran utilizadas por Dios. Él lo que veía solamente era la disposición, y cuando veía que alguien tenía la disposición para ser utilizado por Dios, Dios lo equipaba, Dios lo preparaba. Amén. Y el tercer punto que yo quiero compartir es, más que un punto, es una pregunta. ¿Pero por qué vasos de barro, hermanos? ¿Por qué no un vaso de metal? Si yo tirara este vaso, pues en automático se rompe. Si yo tirara un vaso de plástico, ¿qué pasaría? No se cae. Si tirara un vaso de vidrio, pues también se rompería. Pero si tirara un vaso hecho de aluminio o de metal, no se rompería. Pero ¿por qué un vaso de barro? ¿Por qué no un vaso de un material diferente? El Evangelio de Dios representa el tesoro que ha sido depositado en nosotros, hermanos. Y los vasos de barro somos nosotros, tanto en un ambiente espiritual, como la Biblia lo narra, que de donde Dios formó al hombre, del polvo, hizo barro y de ahí nosotros formó al primer hombre. Amén. Bueno, formó a Adán. Amén. Y el barro son nuestras vidas. El Evangelio produce salvación, y los resultados que produce la salvación, que son muchos y poderosos. Sin embargo, todas las maravillas que deposita Dios, pareciera, ¿qué pasa cuando nos regalan algo especial? Algo que nos gusta mucho.
lo cuidamos, pero ¿dónde lo guardan? En un lugar. Y debe de tener ¿cómo podríamos decirle? Un lugar o un objeto en donde se deposite, ¿no? Si regalaran una cajita, una cadena de oro, de plata, lo que yo sé, ¿en qué la regalan? En una cajita, pero no es una caja, a pesar de que es de cartón, no es un cartón cualquiera, es un cartón resistente. ¿Y qué pasaría si a nosotros nos regalaran, no sé, algo, una cadenita de oro? ¿Dónde la guardaríamos? ¿En dónde? La guardaríamos en muchos lugares, ¿no? Como el dinero, que a veces dicen que lo guardan debajo del colchón. Pero a lo que voy, buscaríamos un lugar específico y algo que resistiera para que lo pudiera proteger, a lo que voy, ¿cierto o no? Pero imagínense, si todo lo que Dios nos ha dado, que es la salvación, Dios nos ha dado dones, Dios nos ha dado talentos, nos ha llenado de muchas cosas, de sabiduría, de un entendimiento totalmente diferente, de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Se imaginan que Dios al final de cuentas lo deposita en esto? Porque al final de cuentas esto es un sinónimo de lo que nosotros somos, hermanos. Porque somos tan frágiles como lo es este vaso, ¿cierto o no? Pero es ahí donde viene el porqué de un barro, hermano. ¿Quién hace un objeto de barro? El alfarero. Y Dios es ese alfarero, hermano. Pero ¿por qué? Yo decía, ¿por qué no un vaso de metal? ¿Por qué no un vaso de cualquier otro material? Que en ese tiempo no había la gran variedad de materiales para hacer utensilios como hoy en día, pero sí había materiales diferentes. Fácil pudieran haber hecho un vaso de madera, que por lo menos la carpintería se manejaba en ese entonces, ¿cierto o no? Pero ¿por qué un vaso de barro, hermanos? Dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 6, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y en esta porción dice que cuando la pieza se echaba a perder, ¿qué es lo que hacía el alfarero? La vuelve a hacer, no se deshace de ellos. Y eso es lo que Dios nos quiere dar a entender en esta tarde, hermanos. Cuando Dios ve que hay algo en nosotros que no es grato, que no nos ayuda a tener un crecimiento espiritual en nuestras vidas, Él lo quita, nos quebranta y nos vuelve a hacer para su gloria y para su honra, hermanos. ¿Por qué? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencias donde pareciéramos que hemos perdido todo lo que Dios nos ha dado? Pero no es que Dios nos lo quite, sino que es necesario entrar en un proceso de restauración para que Dios pueda continuar con la obra que Dios ha escrito para nuestras vidas. Y no es que Dios nos quite lo que Él ya nos ha dado, porque dice la Biblia que Él no es un hombre para que mienta, sino que lo que Dios nos ha dado, Él lo retiene, nos transforma, nos restaura, ¿y qué hace? Lo vuelve a depositar, hermano. Amén. Así que si usted cree que es un vaso frágil, pero que se siente quebrantado, que no se siente útil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir con el alfarero, ¿para qué? Para que Él nos restaure, hermanos. Y lo que Dios nos ha prometido, lo pueda seguir depositando en nuestras vidas. Amén. El cuarto punto que yo quiero compartir con ustedes es: el barro revela nuestra dependencia de Dios, hermanos. El barro es un material frágil, como ya lo dijimos. Si yo se me cayera o dejara tirar este vaso, pues fácilmente se rompería. Pero cuando Dios deposita en nosotros ese poder del cual habla la Biblia, nos hace fuertes, hermanos. Cuando nosotros venimos a tener un encuentro con Dios, cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, seguimos siendo hombres de carne y de hueso, pero ahora somos hombres fuertes, ahora son mujeres fuertes. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Cuando Dios deposita su poder en nosotros, somos vasos
de barro, pero ahora somos fuertes. ¿Por qué? Cuando nosotros, antes de conocerle a Dios, experimentábamos o pasábamos por circunstancias o situaciones, ¿qué es lo que a veces queríamos hacer? Tirar la toalla. ¿Qué decíamos? Pues mejor me quiero morir, no veo la salida. Pero si nos ponemos a analizar que la misma circunstancia que enfrentamos hace años atrás, cuando no conocíamos a Jesús, y el día de hoy la enfrentáramos, que ya tenemos ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, ¿nuestra reacción sería diferente? Sí, sería diferente. Ya no sería la misma. ¿Por qué? Porque ahora Dios nos ha moldeado de una manera diferente, a modo de que sabemos cómo enfrentar las circunstancias, cómo enfrentamos las situaciones. Un ejemplo, hermanos, cuando antes nos enfermábamos, ¿qué hacíamos? ¿Corríamos a dónde? Al doctor, corríamos a buscar un remedio casero, corríamos a cualquier otra solución. Pero ahora que nosotros tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Y es ahí donde lo que habíamos leído en el libro de Corintios, pero el tesoro que es depositado en nosotros, que son los vasos de barro, es ahí donde la excelencia de Dios se ve manifestada y se ve reflejada. Amén. Así que vuelvo a decir, si nosotros seguimos actuando de la misma manera como lo hacíamos antes de conocer a Jesús, si seguimos actuando de la misma manera, quiere decir que algo está pasando en nuestras vidas, porque nosotros tenemos que actuar ahora no conforme a nuestro entendimiento, sino conforme al Espíritu Santo. Amén. Pablo era un hombre que nosotros el día de hoy, muchos de nosotros como cristianos, pudiéramos admirar por lo que él hizo, por lo que él escribió, por los milagros que experimentó, por las señales que manifestó mediante el poder del Espíritu Santo. Pero Pablo revelaba ser un hombre débil y simple como el barro, pero cuando Dios lo llena de poder, ahora es un barro fuerte. Y eso lo vemos en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Podemos, como cristianos, como pueblo de Dios, vamos a seguir enfrentando muchas circunstancias, hermanos. Como nos han enseñado aquí en la iglesia, el hecho de que seamos cristianos no nos exenta de pasar por circunstancias, no nos exenta de pasar por enfermedades. La diferencia es que ahora tenemos el poder del Espíritu Santo para actuar y para pensar de una manera diferente. Amén. Entonces, es ahí cuando dice que Él en medio de nuestras debilidades, ¿qué nos hace? Fuertes. Amén. Para ser una vasija utilizada por Dios, debemos depender de Él, hermanos. ¿Cuántos de nosotros dependemos de Dios en lo absoluto? ¿Al 100%? ¿O cuántos dependemos de Dios en un 10%? Ahorita porque estamos dentro de la iglesia decimos, sí, Señor, yo dependo de ti al 100%, pero cuando enfrentamos una circunstancia económica donde vemos que vemos el bolsillo de la izquierda y no hay nada, y buscamos en el de la derecha y vemos que tampoco sale nada, es ahí donde nuestra dependencia de Dios ya no dependemos de Él como debiera de ser. ¿Por qué? Porque nos falta la fe, nos falta depender más de Él, pero lo que Dios quiere, hermanos, es de que nosotros dependamos de Dios al 100%. Amén. ¿Nos cuesta trabajo? Sí, nos cuesta trabajo, hermanos, pero Dios no nos ha dejado solos, hermanos. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesús, antes de partir, antes de subir al cielo, nos dejó un regalo que fue el Espíritu Santo, y dice que Él es la promesa con la cual hasta el día de hoy nosotros vivimos, y el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos en nuestras debilidades. Y a veces pensamos que cuando hablamos de debilidades, pensamos que mi debilidad es el enojo, y yo pienso que esa es mi debilidad, pero una debilidad es también
cuando nos falta la fe. ¿Por qué? Porque es ahí donde pareciéramos desmayar y ya no queremos seguir adelante. Pero Dios, en medio de esa falta de fe, Él lo que quiere hacer es obrar, mostrarnos un milagro, mostrarnos su poder, su gloria, para que podamos depender más de Él, hermanos. Amén. Y el quinto punto que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde es: el tesoro que Dios deposita en el vaso perdura para siempre. El tesoro que Dios deposita en el vaso de barro perdura para siempre. Muchas veces pensaríamos que Dios solamente nos promete cosas, y lo que Dios quiere es que lo que Él nos ha prometido, lo que Dios nos ha dicho que Él va a dar a nuestras vidas, en realidad se va a hacer, hermanos. Una característica del barro es que conserva las cosas frescas. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta de que se ocupaban las vasijas de barro. La Biblia menciona mucho los utensilios de barro, bueno, no como tal utensilios, pero sí las vasijas, menciona los vasos de barro. Entonces podemos ver que el barro era un material que se empleaba mucho en aquellos tiempos. Y lo que yo les comentaba, el barro hace que las cosas puedan permanecer. Y no solamente hablo del agua, como el ejemplo que les ponía, sino que dice la Biblia en una porción que cuando Jesús estaba en la casa de un hombre, se acerca a una mujer ¿con qué? Con un perfume, un alabastro. Y dice que la mujer que tenía en ese entonces no tenía nada, solamente llevaba consigo ¿qué? Ese perfume. Y si la Biblia dice que tenía absolutamente nada, ¿de dónde sacó para comprar ese perfume? Ese perfume era lo único que tenía y que posiblemente había guardado por mucho tiempo. Y a lo que voy, una vasija, un instrumento o un recipiente de barro puede conservar las cosas por mucho tiempo, hermanos. ¿Cierto o no? Hasta el dinero. Antes, ¿en qué enterraban el dinero? Lo enterraban en el piso, pero ¿en qué lo depositaban? En ollas de barro. ¿Cierto o no? Así que si usted quiere que su dinero se conserve, ahí métalo. No es cierto, hermanos. Creer en Dios nos hace prósperos. Lo que Dios deposita en nosotros perdura en nosotros, a pesar de que nosotros mismos somos de barro, y aunque nosotros mismos no lo creamos, hermanos, a pesar de las circunstancias, la esencia de la vasija se mantiene fresca. Si yo deposito agua en este vaso, aunque haga calor, se va a mantener fresco. Si depositamos algo en esto, aunque pase el tiempo, se va a conservar fresco. Y por eso es que Dios nos asemeja con vasos de barro, porque lo que Dios ha depositado en nosotros, Él nos quiere dar a entender que lo que ha depositado aún sí sigue permaneciente ahí en nuestras vidas, hermanos. Amén. ¿Y qué es lo que ha depositado en nosotros Dios? Pregúntale a su hermano, ¿qué Dios ha depositado en ti? Dile, y si vienes vacío, no te preocupes, porque hoy Dios te va a llenar. Amén. Dios deposita en nosotros la salvación primeramente. Y cuando Dios deposita en nosotros la salvación, se desencadena muchas bendiciones más. Y a mí me llama la atención cuando leemos la Biblia y dice que muchas personas se acercaban con Jesús con ciertas necesidades. Había personas que eran paralíticas y se acercaban con Jesús, y que posiblemente lo que esas personas esperaban era: eres sano. Pero la palabra que Dios menciona primeramente es: vete. Los que llevaban camilla le decía: ve, recoge tu lecho, anda, tu fe te ha salvado. No le dice tu fe te ha sanado, le dice tu fe te ha salvado, porque cuando Dios depositaba la salvación, cuando Jesús deposita salvación en nosotros, muchas bendiciones más se desencadenan, hermanos. Amén. Así que si alguien el día de hoy puede decir que Dios ha depositado la salvación en ustedes,
créanme que esa bendición de la salvación viene acompañado de muchas otras bendiciones. Amén. Y el último punto, hermanos, somos vasijas, pero somos vasijas llenas del Espíritu Santo. Amén. Si alguien tuviera sed y yo tengo este vaso, pero lo tengo vacío, y se acercara conmigo, ¿este vaso le serviría de algo? Pero está vacío, no le serviría. Pero si este vaso está lleno y la persona que tiene sed se acerca conmigo, ¿le sería útil? Entonces ahí nos damos cuenta, hermano, que una vasija vacía no tiene valor, pero cuando una vasija contiene algo, obtiene un valor diferente. Y aunque Dios nos hace una comparativa con ser vasos de barro, cuando dice que somos llenos del Espíritu Santo, obtenemos un valor totalmente diferente y un valor muy alto, hermanos. Amén. Pero necesitamos ser dependientes de Dios para que lo que Él ha depositado en nosotros pueda seguir permaneciendo ahí. Amén. Si somos vasijas llenas del Espíritu Santo, nuestro valor es alto. Jeremías 32:14, y con esta porción concluyo, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. No solamente los objetos de barro, los vasos, las vasijas sirven para depositar agua, sino que aquí Dios habla a Jeremías y le dice que las cartas que le ha dado las deposite en esas vasijas para que se conserven por muchos días, por mucho tiempo, hermanos. Amén. Así que todo lo que Dios nos ha dado a través de esta Biblia, de este libro, Dios quiere que sea depositado en nosotros, hermanos. Amén. Cada una de las promesas, cada una de las enseñanzas que Dios ha dado a nuestra vida quiere que sean depositadas en nosotros. Pero esas promesas, esas enseñanzas van a perdurar y van a dar frutos siempre y cuando nosotros dependamos de Dios. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a orar en esta tarde. Y si usted dice: hermano, yo siento que soy una vasija que no tiene absolutamente nada el día de hoy, no se preocupe, hermano. Así como veíamos a un hombre llamado Moisés, que no tenía absolutamente nada, pero ahí fue donde Dios miró para poder depositar algo en él. Amén. Dios, en esta tarde agradecemos la oportunidad que tú nos das de poder estar en esta tu casa, bendito Padre Celestial. Te damos gracias porque nos has escogido, nos has elegido para ser vasos de barro, bendito Padre Celestial. Y aunque aún para la gente de hoy en día un vaso de barro pareciera insignificante, si está escrito en tu palabra es por algo. Porque si tú nos asemejas con un vaso de barro es porque quieres que seamos dependientes de ti, porque tú puedes transformar a imagen y a semejanza tuya. Si el día de hoy alguien aquí se siente vacío, se siente sin ninguna capacidad, te pedimos que tú lo bendigas, que tú lo abraces, que tu Santo Espíritu lo llene de tu amor, de tu poder, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos para que tú lo que tú has depositado en la vida de cada uno de nosotros, que esas capacidades, esos dones, esos talentos que has depositado en nosotros puedan llevarnos a ser personas de excelencia en cualquier ámbito de nuestro diario vivir. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te pedimos que tú nos ayudes a ser dependientes del poder del Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos ser personas llenas del poder del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Puede tomar.